¿Ya empezaron con las pruebas? ¿Ya empezaron con actividades que estén evaluadas en otras asignaturas? Ahí empezamos a grabar, chicos. Solo con quiz, ya. Ya, y se les van a juntar todas las cosas, entonces, ¿tienen varias la próxima semana? Pero porque como hay que tener todas las notas ya puestas de vuelta de la semana AA, lo más probable es que estén todas juntas, todas más o menos en el mismo tiempo. Bueno, nosotros tenemos una la próxima semana. Recuerden, el miércoles tenemos un cuestionario. Yo les había comentado, el cuestionario va a entrar hasta como la primera parte de aminoácidos, como conceptos generales de aminoácidos. Y después, de vuelta de la semana AA, vamos a tener una tarea, que esa es en pareja, y después la semana siguiente un cuestionario. Nosotros podemos desfasarnos un poco con las actividades. Yo había quedado pendiente, o les había dejado pendiente, el darles los porcentajes de cada una de las actividades, y los cuestionarios se los voy a anotar después en la pestaña, pero los cuestionarios valen cada uno 35% y la tarea 30%. Eso por lo menos para esta primera evaluación, que no va a tener prueba hito. Las notas del quiz, sí, ya se las envié. La tienen en el aula virtual, ahí están las notas, y hoy día en la tarde les activo para que lo puedan revisar. Sí, no, sí, ayer la subí. No sé si alguien tiene alguna duda de algo. Me parece que no. Ya, chicos, entonces lo que vamos a ir viendo hoy día son las propiedades o las estructuras, cómo se organizan las proteínas. Vamos a recordar algunos conceptos que ustedes ya conocen, vamos a ir viendo algunas cosas nuevas, y junto con eso vamos a aprovechar de ir repasando o recordando algunas cosas de lo último que vimos de los aminoácidos, porque acá también va a ser importante que ustedes sepan reconocer cómo está cada aminoácido de acuerdo al pH donde se encuentra. Entonces van a tener que hacer el péptido, aprender a hacer el enlace peptídico bien, escribirlo, y los aminoácidos que ustedes pongan en ese péptido que estén a un pH determinado. Entonces vamos a ir viendo esos conceptos. Ahí alguien subió las notas. Ya, qué bueno. Ya, chicos, entonces les voy a empezar a compartir. Voy a apagar la pantalla para que sea más rápido, y voy a estar mirando el chat por si van escribiendo ahí. Ya, chicos, entonces acá está con lo que vamos a ir viendo hoy día,
que son entonces las proteínas y los péptidos que se pueden formar con la unión de los aminoácidos. Y vamos a ir definiendo algunos conceptos primero. Ahí Lizeth les dice que se recuerden de la asistencia. Si pueden ponerla después cuando vayamos terminando, también pueden ir al aula a poner la asistencia. Ya, entonces vamos a ir recordando algunos conceptos importantes que o ir aclarando algunos conceptos. Y lo primero que vamos a decir es que péptido y proteína no son lo mismo, que nosotros vamos a definir los péptidos como la unión de aminoácidos. Son cadenas lineales. Acá no vamos a tener cadenas ramificadas, sino que va a ser un aminoácido al lado del otro. Y todas las uniones de aminoácidos, independiente el tamaño que tengan, se van a llamar péptidos. Ahora, dentro de los péptidos, podemos tener péptidos pequeños, si es que tienen menos de 20 aminoácidos, se van a llamar oligopéptidos. Y ahí los más pequeños pueden ser los di, tri, tetrapéptidos, que tienen muy pocos aminoácidos. Y si es que tienen más de 20, y en realidad en la naturaleza vamos a ver moléculas mucho más grandes, son los polipéptidos. Ahora, las proteínas se van a definir como polipéptidos con alguna función dentro de un organismo. Es decir, es un polipéptido con una función biológica, que tenga alguna función en el interior de la célula o en el interior de un organismo más complejo. Y dentro de las proteínas también vamos a encontrar algunas que están formadas solamente por una cadena, que se llaman cadenas polipeptídicas, y otras que pueden estar formadas por más de una cadena polipeptídica. Y ahí la proteína va a cumplir su función cuando esté enrollada y esté con su estructura intacta, con todas las moléculas que necesite para su funcionamiento y con la forma que tenga que tener dentro del organismo. Y eso va a depender de muchos factores, va a depender de la temperatura, del pH, de la concentración de otras moléculas. Por lo tanto, las proteínas, para cumplir su función, tienen que estar en su medio natural, tienen que estar bajo las condiciones que necesita cada proteína, y si se cambian esas condiciones, la proteína se va a enrollar de forma distinta y eso hace que pierda la función, que lo vamos a ir nombrando hoy día también. ¿Qué funciones tienen las proteínas? Muchas. Las funciones o las proteínas son moléculas que pueden estar solubles dentro de las células, y ahí la mayoría puede tener función catalítica, es decir, funcionar como enzimas. Hay otras que son parte del transporte y almacenamiento de estructuras o de moléculas. También pueden actuar fuera de la célula. Por ejemplo, las inmunoglobulinas, o sea, que tienen una función inmunológica de protección de los organismos, o alguna señal que se envíe desde un órgano a otro. Por ejemplo, hay hormonas que son proteínas. Y también hay otras proteínas que tienen una función estructural, forman parte de la estructura de las células o la estructura de los organismos. Y por ejemplo, ahí tenemos todas las que dan soporte mecánico, o sea, todas las que son fibras normalmente. Por ejemplo, la elastina, el colágeno, que la gran mayoría de ellas puede estar fuera de la célula. Ahí también podemos tener las del citoesqueleto, que son proteínas que van a estar en el interior de la célula y van a estar relacionadas con mantener la estructura que tiene una célula y un organelo, o el movimiento de los organelos al interior de la célula. Entonces, dentro de las funciones de las proteínas vamos a encontrar que son funciones muy diversas. Vamos a tener proteínas de distintos tipos de estructura,
distintos lugares del organismo y son moléculas entonces muy importantes para el funcionamiento o para mantener a un organismo con vida. ¿Cómo se forman? Y vamos a hablar primero de estos péptidos, pero que es lo mismo para las proteínas. ¿Cómo se forman las proteínas? Se van a formar por la unión de aminoácidos. La unión de los aminoácidos o el enlace que une un aminoácido con el otro es el enlace peptídico. El enlace peptídico es este, se los voy a marcar aquí, es ese. Es un enlace fuerte, es un enlace covalente, y vamos a nombrar algunas características importantes de este enlace. Primero es que en la estructura, cuando se forma el enlace, hay algo o se produce un fenómeno que se llama resonancia. ¿Qué es la resonancia? La resonancia es cuando, acuérdense que cada enlace está formado por electrones. Entonces, cuando los electrones de este doble enlace, el del carbono con el oxígeno, ahí tenemos dos pares de electrones, cuando esos electrones se mueven un poco, se delocalizan o se distribuyen por otro lado de la molécula. ¿Y qué es lo que hacen estos electrones? Estos electrones se mueven hacia el enlace peptídico, el del carbono y el nitrógeno, que es ese. Entonces nos puede quedar así la estructura. En realidad, ¿qué es lo que ocurre? Que los electrones se distribuyen homogéneamente por toda esta región. Entonces me da como si fuera no es un doble enlace acá y un enlace simple acá, sino que como que fueran ambos como un enlace y medio. Si los electrones se van moviendo. Eso se llama delocalización o se llama resonancia. Y está relacionado con que estos electrones entonces se van distribuyendo por toda la región que se encuentra acá, entre el nitrógeno, el carbono y el oxígeno. ¿Qué se logra con eso? Se logran dos características importantes del enlace peptídico, porque tiene un carácter como si fuera un pequeño enlace doble. Entonces tiene características mezcladas entre enlace simple y enlace doble. Habíamos visto que era entonces un enlace covalente, es un enlace simple, pero tiene entonces por resonancia dos características de enlace doble. La primera es que es un enlace rígido. ¿Qué quiere decir que sea rígido? Que las moléculas que están acá no vibran, están rígidas. Como un enlace más fuerte de lo normal, las moléculas quedan rígidas en su posición. Y la otra característica importante es que es un enlace plano. Si fuera un enlace simple normal, ocuparía 3 dimensiones y por lo tanto las estructuras estarían, algunas de estas moléculas o de estos átomos en realidad saldrían del plano y otras entrarían por detrás de la pantalla. En cambio, por tener este pequeño carácter de enlace doble, es un enlace plano. Quiere decir que el carbono, el nitrógeno, el hidrógeno y el oxígeno, estos 4 átomos, están en el mismo plano, están de esta forma. Están todos estos 4 en el mismo plano. El resto, sí hay unos que entran y otros que salen, pero esos 4 se mantienen rígidos. Entonces tenemos un plano, a diferencia de un enlace simple normal. Y eso de ser un enlace plano es una característica de un enlace doble. Si yo tengo un enlace doble, voy a tener todas estas estructuras en el mismo plano. Entonces esas son dos características especiales que tiene el enlace peptídico y que viene por esta resonancia. Ahora, otros conceptos importantes de cómo se forma el enlace. El enlace peptídico se va a formar siempre entre el carbono
del grupo ácido, es decir, este carbono, del grupo ácido de un aminoácido con el nitrógeno del grupo amino del otro. Siempre entonces carbono del grupo ácido con nitrógeno del grupo amino. Por lo tanto, en el enlace peptídico no participan los grupos R, no participa el carbono alfa, el carbono central del aminoácido. Solo para uno el carbono del grupo ácido, para el otro el nitrógeno del grupo amino. ¿Cómo se forma el enlace peptídico? La reacción con la que se forma el enlace peptídico es una reacción de condensación. Siempre las condensaciones es cuando se unen dos moléculas. Y en esta reacción de condensación se pierde una molécula de agua, se libera agua al medio. Es decir, también es una deshidratación. Deshidratación porque es la molécula la que pierde agua y se libera al medio. ¿Cómo es la reacción contraria? Si yo quiero romper el enlace peptídico y separar los aminoácidos, para romper el enlace peptídico, la reacción que ocurre se llama hidrólisis. Y para romper un enlace peptídico vamos a necesitar una molécula de agua. Se gasta una molécula de agua del medio para separar los aminoácidos. Pero la reacción, eso es importante, que rompe el enlace peptídico es la hidrólisis y participa el agua. Otra cosa que ustedes tienen que saber del enlace peptídico es formarlo, armar el enlace peptídico cuando nosotros les demos aminoácidos. ¿Cómo lo arman? ¿Cómo forman ustedes el enlace peptídico? Voy a borrar esta para que no tengamos tantas cosas. Ahí. Ahí. ¿Cómo arman ustedes este enlace peptídico? Cuando ustedes tengan que escribir un péptido y se pida que ustedes escriban el enlace peptídico, lo que tienen que escribir es esto. Eso es lo importante del enlace peptídico. Es el carbono del grupo ácido unido con el doble enlace al oxígeno, es decir, esto. Se pierde el OH, porque acuérdense que se va una molécula de agua. En el grupo amino que está en el otro aminoácido se pone el nitrógeno con el hidrógeno para un lado, se pierde el otro hidrógeno y por lo tanto me queda de esta forma el enlace. Lo pueden escribir también así. No es tan correcto porque hay interferencias, pero se permite que lo escriban de esta forma. Es decir, lo mismo, pero las dos hacia el mismo lado, o hacia arriba o hacia abajo. Pueden escribirlo así, pueden escribirlo así. ¿Cómo no lo pueden escribir porque va a estar malo y no están demostrando que saben hacer el enlace peptídico? No lo pueden escribir así, porque así no están demostrando que saben entre quiénes ocurre la unión. Maneras como ustedes pueden escribir y va a estar correcto que escriban el enlace peptídico. Así que importante practicar eso. Ustedes ir escribiendo enlaces entre un aminoácido y otro. Dime. Lo que pasa es que recién se le cortó el audio y parece que no se escuchó, o sea, no se escuchó nada de lo que dijo, no sé si habló mucho recién, explicó algo. Ah, ya.
Lo que les estaba comentando es que cuando ustedes tienen que escribir un péptido, una de las cosas que se evalúa es que sepan escribir la secuencia de los aminoácidos y sepan hacer el enlace peptídico. Entonces, cuando ustedes tengan que hacer el enlace peptídico, tienen que escribirlo o de esta forma, que demuestren que saben que el enlace es entre el carbono y el nitrógeno, o lo pueden escribir de esta forma también. Es decir, puede ir uno para cada lado o los dos para el mismo lado, para arriba o para abajo. Lo que no tienen que hacer es escribirlo de esta manera, ni de esta manera, o algunas así. Porque así ustedes no están demostrando que saben que el enlace es entre el carbono y el nitrógeno. Y este está incorrecto completamente porque aquí ni siquiera están considerando que se pierde agua. Ahí sí me escucharon eso. Sí, profe. Ya, gracias. Y avísenme nomás si es que de repente se corta el audio. Como hay muchas conexiones acá, a veces parece que se está cortando o se para un poco. Entonces me van avisando y se los vuelvo a repetir. ¿Qué otra cosa es importante con el enlace peptídico? Ahí se los voy a mostrar acá. Cuando se forma el enlace siempre vamos a tener dos extremos. Siempre nos va a quedar un extremo, que es el del primer aminoácido, que es el que formó el enlace peptídico con el grupo ácido, y acá este aminoácido va a tener el grupo amino sin formar ningún enlace, porque es el primer aminoácido, por lo tanto no hay otro antes. Y ese extremo se llama amino terminal. Y siempre va a estar el otro extremo, que es el que tiene el grupo ácido libre y que se llama carboxilo terminal, y que en este caso sería el del segundo aminoácido, pero en general va a ser el del último aminoácido de la cadena. Entonces las cadenas siempre van a seguir ese mismo orden. Siempre el extremo amino es el primero y el extremo carboxilo es el último. Entonces acá tenemos un ejemplo de un péptido que tiene 5 residuos de aminoácidos o 5 aminoácidos. Serina es el primero, por lo tanto serina es el que está en el extremo amino, esa serina. Después tiene glicina, glicina es el siguiente. Tirosina, tirosina es el siguiente. Alanina y después leucina, que es el último, que es el que está en el extremo amino. Entonces siempre desde extremo amino al extremo carboxilo. Y eso también es importante cuando ustedes tengan que escribir la cadena de un péptido. Por ejemplo, si les decimos escriban este péptido, ustedes lo tienen que escribir de esta forma. Nosotros les vamos a dar las estructuras de los aminoácidos. Acuérdense que no se tienen que saber los grupos R de memoria. Pero lo importante es que ustedes sepan que el primer aminoácido de la cadena es el que tiene que quedar con el extremo amino libre, siempre. Que sepan que tienen que poner el enlace peptídico de esta manera, que se note que saben que va el carbono unido al nitrógeno y que en el enlace peptídico no participa el carbono alfa ni los grupos R. ¿Qué otra cosa es importante acá? Acá nosotros tenemos una norma o una regla que se cumple siempre y que dice que siempre que tenemos una cierta cantidad de aminoácidos, independiente cuál sea, siempre vamos a tener uno menos, n-1 de enlaces. Es decir, esta cadena que está acá tiene 5 residuos de aminoácidos o 5 aminoácidos. Se llama realmente residuos de aminoácidos porque ya no son aminoácidos. Este grupo ya no es un grupo ácido, este ya no es un grupo amino por haber formado un enlace. Pero es correcto igual que digan 5 aminoácidos. Pero si tenemos entonces una cadena con 5 aminoácidos, vamos a tener 4 enlaces peptídicos. Siempre un enlace peptídico menos.
decir, si yo les pregunto, para hidrolizar esta cadena, ¿cuántas moléculas de agua se necesitan? ¿4? 4, muy bien. Una por cada enlace peptídico. Cuando tenemos que hidrolizar una molécula, tenemos que romper sus enlaces peptídicos. Y se necesitan entonces aquí 4. Muy bien, ahí pusieron casi todos 4. Cuando hay hidrólisis de las proteínas, por ejemplo, en nuestro organismo o en los organismos cuando están nutriéndose o consumiendo alimentos o consumiendo nutrientes en general, lo que hacen los organismos es, si es que incorporaron alguna proteína de su nutriente, esa proteína como cadena completa no les sirve de nada. Por ejemplo, nosotros o un animal que esté comiendo algo que sea proteico, la proteína que estamos consumiendo no nos sirve como proteína, porque tiene una secuencia que le servía al organismo que es nuestro alimento. ¿Qué es lo que hace el organismo? Esa proteína la hidroliza y rompe todos los enlaces peptídicos, saca los aminoácidos por separado y esos son los que utilizamos. Entonces ocurre hidrólisis dentro de cada organismo y es lo que ocurre precisamente en el tracto digestivo. ¿Qué otra cosa es importante con los aminoácidos o con las proteínas? Lo que habíamos visto nosotros antes, que es las proteínas con o en función del pH. Y aquí vamos a definir de nuevo punto isoeléctrico, igual que los péptidos, igual que los aminoácidos, los péptidos y las proteínas también tienen puntos isoeléctricos. Se define igual pH donde la carga neta de la proteína es 0 y el punto isoeléctrico ahora va a depender de cuáles son los grupos ionizables. ¿Qué son los grupos ionizables? Los grupos ionizables son los que participan como ácidos débiles. Eso es lo mismo. Los grupos ionizables son los ácidos débiles, es decir, los que tienen valores de pK. Esos son los grupos ionizables. Y nosotros ya sabemos que en los aminoácidos los grupos ionizables eran el grupo ácido, el grupo amino y algunos grupos R. Cuando se forma la cadena, yo les decía que en el enlace peptídico, entonces reconocemos primero un enlace peptídico ahí, otro acá, otro acá. Entonces, cuando se forma la cadena en los enlaces peptídicos, ya ese grupo ácido y ese grupo amino ya no son ionizables, porque ya no son ácidos y ya no son aminos, por formar el enlace. Por lo tanto, ¿cuáles son los únicos grupos ionizables que me quedan? Los dos extremos, el extremo amino, el extremo carboxilo, y los grupos R que tengan carga. Entonces los grupos R de los aminoácidos ácidos y los grupos R de los aminoácidos básicos. Y de ellos va a depender entonces el punto isoeléctrico. Ahora, ¿por qué es importante el punto isoeléctrico? Porque el punto isoeléctrico me indica el pH al que funciona la proteína. Entonces aquí tenemos una tabla con algunas proteínas, están los puntos isoeléctricos, y lo que podemos deducir de acá es que, por ejemplo, todas estas que están aquí abajo trabajan a un pH básico, estas trabajan a un pH relativamente neutro, acá tenemos un pH levemente ácido, y estas trabajan a un pH ácido. Es decir, el pH óptimo de las proteínas va a estar dado por su punto isoeléctrico. Y esto el cambio en el pH va a repercutir en que cambien estos grupos ionizables, que es lo último que nosotros estábamos haciendo con los aminoácidos. Entonces, lo mismo que hicimos nosotros de poner el aminoácido de acuerdo al pK
a un pH determinado, este grupo amino va a estar NH3 si es que está en un pH bajo el pK y va a estar NH2 si está en un pH sobre el pK. Este va a estar COOH si es que está en un pH bajo su pK y va a estar CO o menos en un pH sobre su pK. Por lo tanto, va a depender del pH donde los encontremos, del pK de cada uno de estos grupos, cómo se encuentren en solución, cómo se encuentren entonces estos grupos dentro de la proteína. ¿Y qué implicancia tiene eso? Que, por ejemplo, cuando se forme la proteína y cuando se enrolle, parte de las interacciones que van a haber, o algunas interacciones van a ser por carga. Y por ejemplo, si interactuaba este extremo, que tiene carga positiva, con otra región que tenga carga negativa, si llega a cambiar el pH y ahora ya esta molécula, el amino ya no tiene carga positiva y está como NH2, ahí ya no tiene carga y por lo tanto no va a poder interactuar con la otra región de carga negativa. Se pierden interacciones y se forman otras nuevas. Y eso hace que la forma de la proteína cambie. Entonces, cuando, adelantándonos un poco, pero que lo habíamos visto nosotros, se vio en biología, cuando las proteínas se denaturan, cuando pierden su forma, una de las causas es el pH y precisamente es por eso, porque los grupos ionizables cambian su estructura, cambian o del ácido débil o a la base conjugada y eso hace que cambien las cargas. Puede tener carga, pero puedes pasar a otro estado que no tenga carga o al revés. Uno que no tenía carga y no formaba ninguna interacción, si ahora tiene carga puede formar una interacción que antes no existía. Y esas interacciones hacen que cambie la forma. Entonces va a ser muy importante eso. ¿Eso lo entendieron bien? Que es formar el enlace peptídico y la importancia que va a tener el pH en la estructura que tenga la proteína. Porque eso está directamente relacionado con los aminoácidos a distintos pH, que es lo que estábamos viendo. Ya, Javiera, gracias. Recuerden que si tienen dudas de algo, no van entendiendo algo, me van interrumpiendo de inmediato para que se los vuelva a explicar y así no se quedan con la duda. Otra cosa importante con las proteínas, que también es adelantándonos y está relacionado cuando se enrolla la proteína, es que las proteínas pueden formar, o cuando se enrollan, pueden enrollarse porque se forman algunos tipos de o interacciones débiles o un enlace que es el único enlace fuerte, aparte del enlace peptídico, que se llama puentes disulfuro. Entonces, este enlace, el puente disulfuro, es un enlace fuerte, es un enlace covalente. Y como les decía, es el único enlace covalente que vamos a tener en la unión de aminoácidos, aparte del enlace peptídico. El puente disulfuro es este enlace. Es un enlace entre un azufre y otro. Y el puente disulfuro se forma entre dos cisteínas. Las únicas moléculas capaces de formar puentes disulfuros son las cisteínas. ¿Por qué? Porque para formar el puente disulfuro se necesita este grupo, tener dos de estos grupos que se llamaban sulfidrilos. Grupos SH sulfidrilos. El único aminoácido que tiene grupo sulfidrilo es la cisteína. Por lo tanto, solo pueden formar puentes disulfuro las cisteínas. ¿Cómo se forma el puente disulfuro? Esta es una reacción redox de oxidación y reducción. O sea, aquí van a participar electrones. La formación
del puente disulfuro es una reacción de oxidación. Se pierden electrones. La molécula pierde electrones, libera electrones. Y en realidad lo que hace es perder el hidrógeno. El sulfidrilo pierde ese hidrógeno y este otro sulfidrilo también pierde su hidrógeno. Y se forma el enlace. Al revés, cuando yo quiero romper un puente disulfuro, el proceso es una reducción. Es decir, necesito una molécula que sea reductora, que reduzca a las proteínas. Entonces es una reducción. Una reducción es que se agregan electrones. Y en realidad lo que estamos haciendo para romper el puente disulfuro es agregar un hidrógeno a cada uno. Entonces se agrega el hidrógeno de esta cisteína y se agrega el hidrógeno de esta otra. Entonces ahora aquí necesitamos reducir. Y por eso es que para formar los puentes disulfuros se necesita un agente oxidante, es decir, algo que sea capaz de oxidar las proteínas. Y eso pasa naturalmente dentro de la célula. Si yo quiero romper los puentes disulfuro, voy a necesitar un agente reductor. Algo que haga que este puente se reduzca y vuelva a ser sulfidrilo. ¿Dónde se forman los puentes disulfuro? Estos puentes disulfuros se pueden formar entre cisteínas que están en la misma cadena o cisteínas que están en cadenas distintas. Entonces aquí tenemos dos cadenas polipeptídicas, esta cortita aquí arriba y esta acá abajo. Y se puede formar entonces un puente disulfuro entre cisteínas de la misma cadena, y ahí tenemos la cisteína y se forma el puente disulfuro. ¿Qué se logra con eso? Precisamente esto que se ve acá. Eso va a hacer que la cadena se comience a enrollar. Porque si se forma un puente disulfuro entre esta y esta, no va a ser un enlace largo, sino que lo que hace es que se enrolle. Que sería, por ejemplo, lo que pasa acá. Aquí está escrita la secuencia como secuencia lineal, pero en realidad no está así, sino que esto se va a enrollar para que esta cisteína con esta cisteína de la misma cadena se puedan unir. No es que quede un enlace largo, sino que en realidad esto se enrolla. Pero también se pueden formar puentes disulfuro entre cisteínas que están en distintas cadenas. Y aquí se forma entonces el puente disulfuro entre cisteínas de estas dos cadenas, que sería lo que pasa acá. ¿Para qué se produce eso? Eso se produce para unir dos cadenas distintas, y cuando tengo una proteína que está formada por más de una cadena polipeptídica, tenemos que tener las cadenas juntas. Tienen que formar una estructura en conjunto porque tienen que formar una proteína. Y eso se realiza por varios enlaces, pero entre ellos, entonces, puentes disulfuro entre cadenas distintas. Importante que sepan que es un proceso redox y que es un enlace fuerte. Este es un enlace covalente, no es un enlace débil. Otra característica de las proteínas. Las proteínas pueden, o para cumplir su función, tienen que tener todos los componentes que necesitan finalmente para lo que van a realizar en la célula. Necesitan estar enrolladas de la forma que deberían estar, no puede cambiar la forma que tiene la proteína, pero además hay algunas proteínas que necesitan otras cosas. Necesitan moléculas distintas para poder funcionar. Si no está esta molécula, no cumple la función, no pueden funcionar. Esas proteínas que necesitan cosas distintas se llaman proteínas conjugadas. Y por ejemplo, las lipoproteínas.
Las lipoproteínas son proteínas que van a estar unidas a un lípido. Las lipoproteínas, para poder funcionar, necesitan estar unidas al lípido. Si yo los separo, esta proteína no cumple la función. Es decir, necesito tener la estructura completa, necesito tener la proteína enrollada como debería ser, más esta molécula, que en ese caso es un lípido, pero que no es parte de la proteína, no es parte de la cadena polipeptídica. Pero si yo la saco, no cumple la función. Mismo, glicoproteínas. Aquí estas necesitan tener un azúcar unido. Pero de nuevo, si yo les saco el azúcar, ya no va a cumplir la función. Es decir, estas moléculas externas que no son parte de la cadena polipeptídica van a ser importantes para la función. No me sirve tener solo la cadena. ¿Cómo se llaman estas moléculas? Se van a llamar en general grupos prostéticos. Por lo tanto, si yo tengo una proteína conjugada, es decir, una proteína que necesita un grupo prostético para funcionar, si yo le saco el grupo prostético y solo me quedo con la proteína, no va a cumplir la función. Esto va a ser muy importante con las enzimas, porque prácticamente todas las enzimas tienen grupos prostéticos para funcionar. Estos grupos prostéticos nosotros los podemos clasificar en dos grandes grupos. Y los grupos prostéticos se pueden llamar cofactores hay un tipo de grupo prostético entonces que son los cofactores, y los cofactores son los iones. Es decir, si decimos que una proteína para funcionar necesita hierro más 2 o más 3, o necesita calcio. Siempre que tengamos un ion que sea necesario para que funcione esa proteína, ese grupo prostético se va a llamar específicamente cofactor. Es un grupo prostético, pero se subclasifica como cofactor. El otro tipo de grupo prostético se llama coenzima. Y las coenzimas son todo el resto, todos los que no sean iones metálicos. Aquí estamos con los iones metálicos y todo el resto son coenzimas, que son en general moléculas orgánicas. Entonces, los lípidos, los azúcares, el grupo fosfato, el grupo hemo de la hemoglobina, por ejemplo, todas esas son coenzimas. Pero esa es la subclasificación que tiene. Ahora, lo importante entonces es que tiene que estar este grupo prostético porque se necesita para el funcionamiento de la proteína. Lo último que nos queda analizar con los péptidos es la estructura, cómo se van enrollando las proteínas y cómo afecta el pH, la temperatura o otras condiciones en estos procesos. Y para eso hay que ir entendiendo cómo se enrolla, cómo comienza a enrollarse y cuáles son las interacciones que se forman. Y por eso es que para estudiar la forma de una proteína se generaron un ordenamiento que se llama la estructura de las proteínas. Y eso ustedes lo han visto, pero aquí lo vamos a ir retomando y explicando un poco más de detalles. Y las estructuras de las proteínas es un ordenamiento entonces para ir estudiando cómo se enrolla finalmente una proteína, cómo es una proteína terminada y funcional, es decir, que cumple su función. Y las estructuras son estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Cada estructura va a depender de las anteriores. Es decir, la secundaria depende de la primaria, la terciaria depende de las dos anteriores y la cuaternaria depende de todas las anteriores. Cada vez se va
haciendo más complejo o se van aumentando las interacciones entre los aminoácidos y vamos logrando finalmente enrollar la proteína completa. Ahora, antes de analizar las estructuras, definamos algunos términos importantes. Vamos a definir lo que es la conformación de una proteína. Y la conformación de una proteína es la forma como se enrolla la proteína. Eso es la conformación, la forma que adopta la proteína. ¿De qué depende la conformación? De muchos factores. Entre ellos yo les decía, o la temperatura, el pH o incluso la concentración de otras moléculas en el medio donde esté la proteína. De todo eso va a depender la forma que adopta la proteína. Existe una conformación, y esa es solamente una, que es la conformación nativa. Y la conformación nativa es la conformación que tiene la proteína en su medio natural. Es decir, si yo tengo una proteína en una solución y se enrolla así, esa va a ser su conformación. Si esa misma proteína yo la cambio de medio, por ejemplo aquí un pH ácido, después acá en un pH neutro, la proteína se va a ir enrollando así. Y después en un pH básico, esta misma proteína se enrolla así, distinta. Cada una, entonces este es básico y este es neutro. Cada una es una conformación, es la forma como se enrolla la proteína. Pero solamente una va a ser la nativa, por ejemplo la de pH neutro. Solo esa conformación es la conformación nativa. ¿Y por qué eso es importante? Porque la proteína enrollada en su conformación nativa es la única forma como va a cumplir la función. Si pierde la conformación nativa, es decir, si se enrolla de una manera distinta, pierde la función. Y por eso es que es importante entender cuáles son las interacciones, qué enlaces se forman para hacer que la proteína se enrolle de esta manera y no se enrolle de otra manera distinta. Porque eso va a repercutir en que cumpla o no la función que tiene que realizar. Entonces, por eso es que se generaron estos análisis de las estructuras de las proteínas para ir viendo cómo se enrolla la proteína y ir estudiando qué enlaces son los que se van formando. Comencemos con la estructura primaria. La estructura primaria es la secuencia de aminoácidos. Eso es lo que se va a definir como estructura primaria. ¿Qué aminoácido es el primero? ¿Cuál es el segundo? ¿El tercero? Y así hasta el último. Importante acá saber que el primer aminoácido es el que va a tener el extremo amino, el último es el que va a tener el extremo carboxilo. ¿Qué enlace es el que forma la estructura primaria? El enlace peptídico. Ese es el que ese es el que va a ir uniendo un aminoácido con el otro. Ahora, hay algunos autores, y nosotros lo vamos a considerar de esta manera, pero con una salvedad, que consideran todos los enlaces covalentes como parte de la estructura primaria. Aunque el enlace peptídico es el principal y es el que une los aminoácidos, en la estructura primaria también se puede indicar dónde se forman los enlaces disulfuro. Pero no formarlo, porque este enlace disulfuro, acuérdense que lo que hacía era que la proteína se enrollara. Nosotros aquí no la estamos enrollando, la estamos viendo como cadena lineal. Eso es lo importante. Aquí se analiza solo la cadena lineal, sin enrollar la secuencia. Pero se puede indicar dónde, después más adelante, se va a formar un enlace disulfuro. ¿De qué sirve eso? Por ejemplo, si ustedes ven esto, y ven que tienen dos cadenas, ustedes ya saben que esta proteína va a tener dos cadenas polipeptídicas al final. Ambas cadenas enrolladas juntas, pero son dos cadenas distintas que se unen para formar la proteína. Pero lo importante entonces, estructura primaria,
solo la secuencia de aminoácidos como una secuencia de forma lineal. Después, la estructura secundaria es la estructura donde parte de la proteína, solamente algunas regiones ya se van a poder empezar a enrollar. No toda la proteína, no toda la cadena tiene estructura secundaria, solamente algunas regiones. ¿Cómo se forman las estructuras secundarias? Se forman por puentes de hidrógeno. Es decir, son enlaces débiles los que hacen que una cadena, lo voy a poner acá, son enlaces débiles los que hacen que una cadena que inicialmente era lineal, ahora se formen interacciones, por ejemplo, entre ese aminoácido y este que está acá. Se va a formar un enlace débil, un puente de hidrógeno, pero ese puente de hidrógeno, ¿qué es lo que hace? Que esa cadena ahí empieza a enrollarse. Entonces se forma el enlace entre el aminoácido, que era ese, y este de acá, que era ese. Entonces aquí comenzamos con los primeros enrollamientos, pero solo por medio de puentes de hidrógeno. Y puentes de hidrógeno muy específicos. ¿Entre quiénes? Solo entre el oxígeno de un grupo ácido y el hidrógeno de un grupo amino. Solo entre ellos. No, aquí no participan los grupos R en la estructura secundaria. La estructura secundaria se forma entonces por puentes de hidrógeno entre oxígeno del grupo ácido y el nitrógeno, y el hidrógeno del grupo amino de otro aminoácido. ¿Cuáles son las estructuras secundarias que se pueden formar? Hay una que se llama alfa hélice, que es la que está acá, que es ir formando una espiral, y se va formando entonces, si ven, siempre oxígeno, el oxígeno es el que está en rojo, el hidrógeno es el que está en blanco, siempre oxígeno del ácido, hidrógeno del amino, de aminoácidos distintos, y eso hace que se enrolle. Si nosotros miramos esta cadena desde arriba, que es este que está aquí en la letra C, estos que se ven oscuros son los grupos R. Y si miran, los grupos R van quedando hacia afuera. No participan en este enrollamiento, es decir, no participan en esta estructura secundaria. Otro tipo de estructura secundaria se llama lámina beta, o también se llama hoja beta o beta plegada. Lámina beta, hoja beta, beta plegada o sábana beta. Todos esos nombres me indican esta misma estructura, que son que ahora la cadena ya no se forma como una espiral, sino que se va poniendo como capas, una sobre la otra o una al lado de la otra. Cuando ustedes vean estas flechas en el dibujo de una proteína, estas flechas macizas, eso les indica que se está formando esta estructura secundaria. También se forma por puentes de hidrógeno, y si ven, entre el oxígeno del grupo ácido, el hidrógeno del grupo amino, de aminoácidos distintos, y eso hace que se vayan formando entonces capas. Entonces se une el de ese, por ejemplo, con el de este, y eso hace que se enrolle. Ahora, esta conformación puede tener dos posiciones o dos orientaciones. Puede ser una lámina beta con orientación paralela, y eso es cuando todas las flechas van en el mismo sentido. Es decir, todas las láminas van en el mismo sentido. O puede tener orientación antiparalela, que es como lo ven acá, una va hacia un lado y la otra vuelta va en el sentido opuesto. Entonces aquí se forman unas vueltas ahí, y acá lo que hace es que después que terminó esta lámina beta, acuérdense que esta estructura la tienen solamente algunas regiones, todo esto que está aquí en verde es devolverse de nuevo al principio. Esto es una cadena, aquí tenemos aminoácidos, pero estos aminoácidos no están formando
lámina beta, solamente los que están aquí dentro de la flecha. Entonces tenemos estructuras o orientaciones distintas, pero siempre se va formando estas capas, estas láminas una al lado de la otra y formadas porque se producen estos puentes de hidrógeno. Y el último tipo de estructura secundaria muchas veces no se diferencia de la lámina beta porque se forma muchas veces acá, en estas vueltas que tenemos en la orientación antiparalela. Pero se ha encontrado que en algunas proteínas está esta estructura de forma independiente, por eso ahora la nombramos, que se llama giro beta o vuelta beta. Y este giro beta es una estructura muy pequeña que se forma solo con 4 aminoácidos y es una vuelta en U, dándonos vuelta entonces en el sentido opuesto, muy cerrada porque como solo participan 4 aminoácidos, esto es muy compacto. ¿Cómo se forma esta vuelta? Lo mismo. Un puente de hidrógeno entre el oxígeno del ácido y el hidrógeno del amino de aminoácidos distintos. Como esta es una vuelta muy compacta, normalmente cuando se forma esta vuelta, o donde se forma esta vuelta es donde tenemos 2 aminoácidos específicos. Uno es y el otro es prolina. Glicina, que es el más pequeño, entonces puede dar esta vuelta pequeña, y prolina es uno que forma un ángulo con su grupo R, por lo tanto ayuda a que se forme también esta vuelta. Pero esta es entonces una vuelta muy compacta que es parte de la estructura o de una estructura secundaria. Y esto que estos 2 aminoácidos sean normalmente los que generan esta vuelta, nos indica que cada estructura depende de la anterior. Es decir, la estructura secundaria, que se forme esta estructura secundaria, depende de qué aminoácidos tengamos, de la secuencia de aminoácidos que era la estructura primaria. Entonces depende de la estructura primaria. Entonces en esta estructura secundaria, lo que tenemos entonces es que se está enrollando una parte de la cadena. ¿Qué parte de la cadena se enrolla? Va a depender de la secuencia de aminoácidos que tengamos, la que sea capaz de formar puentes de hidrógeno entre ellos. Después pasamos a la estructura terciaria. Y la estructura terciaria ahora involucra la cadena completa. Va a ser la forma como se enrolla toda la cadena. Completa la cadena polipeptídica. Ahora, cuando se forma la estructura terciaria, donde había estructura secundaria, esa estructura se mantiene, no se pierde. Es decir, ahora lo que está ocurriendo es que se están enrollando el resto de las regiones que antes no estaban enrolladas, pero se mantiene la estructura secundaria, es decir, vamos manteniendo las estructuras anteriores y va a depender de las estructuras anteriores. ¿Cómo se forma la estructura terciaria? ¿Cuáles son los enlaces que van a participar acá? Aquí van a participar todos los enlaces y todas las interacciones que nosotros ya habíamos visto y que vimos en las clases anteriores, por ejemplo en la del agua. Para formar las estructuras terciarias van a participar, voy a ir avanzando aquí. Entonces es como se enrolla la cadena completa, toda la cadena completa enrollada. Donde había estructura, si ven, estructura secundaria, esa se mantiene. Pero ahora aumentamos las interacciones. ¿Qué enlaces nuevos van a participar? Porque están los antiguos, está el peptídico, están los puentes de hidrógeno entre oxígeno del ácido y el hidrógeno del amino. Pero ahora se suman otros. Se suman más puentes de hidrógeno. Ahora aquí vamos a tener puentes de hidrógeno entre todo lo que quiera formar puentes de hidrógeno. Es decir, si ahora los grupos R quieren formar puentes de hidrógeno con otros grupos R, acá en esta estructura lo van a formar.
Entonces aquí tenemos más puentes de hidrógeno todavía, pero no solo entre grupo ácido y grupo amino, sino que entre las estructuras que quieran formar algún puente. Va a haber interacciones hidrofílicas. Las interacciones hidrofílicas eran estas que nosotros habíamos visto que eran por carga. Es decir, cargas positivas atraen a las cargas negativas. Y estas son las que yo les comentaba que son importantes con el pH, porque si cambia el pH va a cambiar el grupo ácido, va a cambiar el grupo amino y por lo tanto van a cambiar las cargas. Y se van a formar interacciones nuevas o se van a perder interacciones antiguas. Entonces ahora aquí también van a estar todos esos enlaces débiles, los enlaces enlaces polares o enlaces por carga o interacciones hidrofílicas, que era que donde tenía una estructura con carga positiva podía atraer a otra estructura que tuviera carga negativa. También van a estar todas las interacciones hidrofóbicas. Todas las interacciones que eran enlaces débiles que se forman entre estructuras apolares. ¿Y por qué van a estar las interacciones hidrofóbicas? Si yo enrollo la proteína, y acuérdense que estamos hablando de una proteína en un organismo, es decir, por fuera tenemos un medio acuoso. Aquí va a pasar lo mismo que pasaba cuando se formaba una micela. En la parte externa de la proteína, y eso se los había adelantado un poco cuando vimos los aminoácidos, van a estar normalmente los aminoácidos polares, que van a interaccionar con el agua. Todos esos aminoácidos polares entre ellos van a tener las interacciones que son por carga o puentes de hidrógeno. Pero en el interior de la proteína, en la parte interna protegida del agua, ahí van a estar los aminoácidos apolares. Y esos aminoácidos apolares entre ellos también se atraen, también tienen fuerzas de atracción, que no están relacionadas con carga, sino que solo fuerzas de atracción entre los átomos de esas moléculas. Y esas fuerzas de atracción, ¿se acuerdan que se llamaban interacciones hidrofóbicas? Acá también entonces se van a formar esas interacciones hidrofóbicas aquí en el centro. ¿Y qué otro enlace más se va a formar? Para la estructura terciaria, que es la que estamos viendo acá, también se van a formar, y ahora aquí sí se están formando como enlace, los puentes disulfuro. Aquí es la primera vez que vamos a nombrar los puentes disulfuro como enlaces reales. Los nombro aparte porque acuérdense que estos, de todos los que estamos hablando, son los únicos enlaces covalentes. ¿Entre quiénes se forman los puentes disulfuro en la estructura terciaria? Entre la misma cadena. ¿Para qué se forma un puente disulfuro entre la misma cadena? Para que la cadena se enrolle. Entonces, si ven, la misma cadena y se va enrollando, porque se van formando estos puentes disulfuro, pero entre la misma cadena. Entonces aquí se forman todos los enlaces que nosotros vimos. En la estructura terciaria están presentes todos. Acá. Ahora, cuando yo tengo una proteína que está formada solo por una cadena polipeptídica, llego solamente a esta estructura terciaria. Si está formada solo por una cadena, la estructura terciaria es la última que veo. Y la proteína enrollada en su estructura terciaria es funcional, es decir, cumple su función, está lista. Pero hay una cuarta estructura, que es la estructura cuaternaria. Pero esta solo la tienen las proteínas que tienen más de una cadena. Solo ellas van a llegar a estructura cuaternaria. ¿Y de qué se trata la estructura cuaternaria? Es la unión de todas las cadenas polipeptídicas, cómo se enrollan todas en conjunto. Entonces aquí en este dibujo lo que vemos es que esta proteína está formada por cadenas amarillas y cadenas rosadas, y la estructura cuaternaria es cómo se enrollan todas en conjunto.
En cambio, la terciaria era mirando solamente una, completa, pero solo una. Por ejemplo, solo es amarilla. ¿Qué enlaces forman la estructura cuaternaria? Exactamente los mismos que la terciaria. Es decir, se pueden formar nuevos puentes de hidrógeno, se pueden formar nuevas interacciones por carga, se pueden formar nuevas interacciones hidrofóbicas, se pueden formar nuevos puentes disulfuro. Se mantienen los que tenía cada estructura terciaria por separado, pero ahora se forman nuevos. ¿Y nuevos entre quiénes? Nuevos entre una cadena polipeptídica y otra. Esos son los nuevos, entre una y otra, para que ahora se vayan uniendo entre ellas. Entonces hay puentes de hidrógeno entre cadenas distintas, interacciones por carga entre cadenas distintas, y el que habíamos visto antes, puentes disulfuro entre cadenas distintas. Esos son los nuevos. Los que ya tenía se mantienen. Entonces, por eso es que cada estructura depende de la anterior. No se pierden las estructuras anteriores. Esas interacciones se mantienen. Lo que va ocurriendo a medida que yo voy avanzando en la estructura es que voy agregando enlaces. Enlaces fuertes o enlaces débiles, pero voy agregando nuevos. Ahora, una proteína que solo está formada por una estructura o por una cadena polipeptídica, entonces con su estructura terciaria ya es funcional, enrollada con su conformación nativa, es decir, en su medio natural, cumple su función. Una proteína que está formada por más de una cadena polipeptídica tiene que llegar a la estructura cuaternaria para ser funcional. Es decir, estas que tienen más de una cadena, si quedan en la estructura terciaria, no son funcionales. Tienen que llegar a la cuaternaria. Pero la idea entonces es que la proteína con una o más cadenas polipeptídicas tiene que estar enrollada en la forma que es su conformación nativa para cumplir la función, independiente de si es estructura terciaria porque está formada solo por una cadena o es estructura cuaternaria porque está formada por más de una cadena. Y aquí les dejo otro diagrama que muestra entonces la estructura primaria, que es la secuencia, que es solo marcando dónde pueden estar los puentes disulfuro, pero acá principalmente el enlace que está presente es el enlace peptídico. Las estructuras secundarias, que son estos enrollamientos o poner estas láminas o las vueltas cerradas, que se forman por las primeras interacciones, solo estos puentes de hidrógeno. Después la estructura terciaria, que ven, se forma la estructura terciaria con la cadena completa y no se pierde la estructura secundaria que se había formado. Y después, si es que tiene estructura cuaternaria, proteínas que tienen distintas subunidades o distintas cadenas polipeptídicas, y ahora la cuaternaria es unirlas todas, pero mantienen sus estructuras anteriores. Y lo último es un proceso que es cómo se puede perder la estructura que tienen las proteínas y cómo se llama ese proceso. Cuando una proteína que está enrollada en su conformación nativa pierde la forma como está enrollada, no necesariamente quiere decir que vaya a quedar como cadena lineal, se va a enrollar de otra manera, pero generalmente se muestra de esta manera para entender que se perdió la forma como estaba enrollada. Cuando se pierde la estructura que tenía, es decir, pierde cómo estaba enrollada, ese proceso se llama denaturación. Y la denaturación hace que se pierda la función. ¿Cómo se denatura una proteína? Por varios factores, y los habíamos nombrado, por el pH. Es decir, si yo cambio el pH, lo que les comentaba, cambian las cargas y por lo tanto ya no están las mismas interacciones, se denatura. O por la temperatura. Y aquí vamos a tener solo altas temperaturas. Las proteínas se denaturan a altas temperaturas. ¿Y qué es lo que pasa a altas temperaturas? Las moléculas empiezan a vibrar más.
Y se acuerdan, me voy a volver un poco, que lo que se forma o lo que hace que se forme la estructura terciaria son mayoritariamente enlaces débiles. También están los puentes disulfuro, pero mayoritariamente enlaces débiles. Si con alta temperatura todo esto comienza a vibrar más, esos enlaces débiles se rompen. Y por lo tanto se pierden interacciones. Puede ser que no se pierdan los puentes disulfuro, pero ya con que se pierdan algunas interacciones, algunos puentes de hidrógeno o unas interacciones por carga, por la vibración, ya estamos perdiendo la estructura. Moléculas que estén dentro del medio, por ejemplo, detergentes o algunos iones que van a interaccionar con algunos de los aminoácidos, también hacen que se denature. Ahora, la denaturación puede ser reversible. Hay algunos agentes que generalmente son todos estos otros, no el pH ni la temperatura, esos normalmente son irreversibles. Pero el resto, si yo lo saco y ya no tengo lo que está denaturando la proteína puede volver a su estado inicial. Y eso se llama renaturación. Pero como les digo, la renaturación se produce con condiciones más suaves. Por ejemplo, que haya iones o que haya un detergente o que haya alguna molécula específica dentro de el medio que interaccione con los aminoácidos. Entonces, si ahora lo saco, ya no va a interaccionar con el aminoácido y eso hace que recupere la forma. Y si recupera la forma, también recupera la función. Yo les nombraba que el pH y la temperatura son irreversibles. Y yo creo que siempre les ponen los mismos ejemplos, pero por ejemplo, cuando nosotros estamos cociendo un alimento, al cocer un alimento, lo que hacemos con sus proteínas es denaturarla por la temperatura. Pero esa proteína denaturada ya no está cumpliendo la función, pero sigue teniendo toda la cadena, sigue siendo la proteína, pero enrollada o no en su forma normal. Pero si ese alimento cocido, yo después lo enfrío, es decir, saco la temperatura, no vuelve a ser como era originalmente. Esa es una denaturación irreversible. Lo mismo con el pH. Cuando yo ya generé cambios bruscos con el pH, y ahí normalmente también con alimento, por ejemplo, cuando uno hace crudo o ceviche, lo que está pasando ahí con las proteínas de la carne o del pescado es que se están denaturando. Eso es lo que hace que se forme esa capa media blanquecina que está por fuera, que parece cocido, pero en realidad no es cocido, sino que denaturado. Pero si yo tomo esa carne o ese pescado y lo lavo, es decir, le saco el limón, que es el que estaba cambiando el pH, sigue denaturado, no se recupera su proteína. Entonces, irreversible. Y lo último, finalmente veamos cuáles son las estructuras y los enlaces que participan en la denaturación. ¿Qué estructuras se pierden en la denaturación? Si es que hay estructura cuaternaria, se va a perder. La estructura terciaria también se pierde. Y la estructura secundaria también se pierde. La única estructura que no se pierde con la denaturación es la primaria. La cadena continúa igual. No se corta la cadena. ¿Cómo se llamaba el proceso que rompía la cadena? Porque si yo rompo la cadena es porque estoy rompiendo un enlace peptídico. ¿Cómo se llama el proceso que rompe un enlace peptídico? Que lo vimos al principio hoy día. Hidrólisis. Muy bien. La hidrólisis es el único proceso que va a romper la estructura primaria. La denaturación no rompe la estructura primaria. Y ahí Benjamín también lo puso en el chat. ¿Qué enlaces son los que se pierden? Se van a perder todos con la denaturación, se pierden todos los enlaces débiles. Los enlaces peptídicos, los puentes disulfuro, puentes de hidrógeno, interacciones por carga, interacciones hidrofóbicas, todos esos se pierden.
De los enlaces fuertes se pierden los puentes disulfuro, que normalmente estas denaturaciones vienen relacionadas con un medio que sea reductor y por lo tanto se pierden puentes disulfuro como enlace. ¿Cuál es el único enlace que no se rompe en la denaturación? El enlace peptídico. Por eso se mantiene la estructura primaria. Ese es el único que se va a mantener. Y esa es la diferencia con la hidrólisis. Entonces, como ejemplo que habíamos visto de nuestros alimentos, si lo retomamos, nosotros normalmente consumimos alimentos que sus proteínas están denaturadas. Esas proteínas a nosotros no nos interesa que estén denaturadas, nos da lo mismo porque no las vamos a usar, no las necesitamos en su conformación nativa, porque nosotros no necesitamos la proteína funcional, la del alimento. Una vez que está denaturado y nosotros consumimos ese alimento, después en el tracto digestivo ocurre la hidrólisis que separa cada aminoácido. Pero son dos procesos distintos. Ya, chicos, con eso terminamos la parte de las proteínas. ¿Lo entendieron bien? Les voy a dejar como tarea específica, pero no que vaya a tener nota y no la hagan para la próxima semana porque, según lo que estuvimos conversando, tienen muchas cosas, así que no es para la próxima semana, pero háganlo en algún momento y cuando estudien para aminoácidos les puede servir este ejercicio que está al final de la presentación, que dice que ustedes dibujen un péptido, específicamente un tripéptido, que tiene esta secuencia. G primero, es decir, glicina primero, L después, leucina y F al final, fenilalanina. Entonces aquí ustedes tienen que ser capaces de escribir la secuencia sabiendo entonces que el primero es el que va a tener el extremo amino, el último el extremo carboxilo. Tienen acá las estructuras para que ustedes reconozcan cuál es el grupo R, dónde está el grupo ácido y dónde está el grupo amino. Tienen los valores de pK. Entonces ustedes tienen que ser capaces de hacer la secuencia, dibujar bien el enlace peptídico, que es lo primero que yo les había comentado con el enlace peptídico. Y además, poner las estructuras en dos pH distintos. Es decir, tienen que ir en base al pK, ir cambiando el grupo ácido o los grupos amino que tengan. Háganla relajados. Lo más probable es que después de vuelta lo veamos, porque ahí entra proteínas, pero es importante que sepan hacer este tipo de ejercicios. Así que se los dejo como tarea libre, pero libre entre comillas, porque cuando vayan a estudiar, háganlo sí o sí. Sin nota, pero háganlo ustedes. Ya, chicos. Por ahí, entonces, ¿entendieron bien? Que bueno, si se dan cuenta, parte de lo que estábamos viendo hoy día también yo traté de, y por eso nos demoramos un poco más, porque se los iba comentando con los aminoácidos también, que es lo que va a entrar en el primer cuestionario. Entonces, la idea es que también recordáramos un poco de la parte de aminoácidos. Antes de terminar, recuerden que el miércoles tenemos el primer cuestionario. Primer cuestionario que entra agua, buffer y los primeros conceptos de los aminoácidos. Es decir, que sepan un poco sobre los pK, pero no los ejercicios que vimos nosotros la última clase, sino que también hasta lo que entraba en el quiz. Eso entra en el primer cuestionario sincrónico, que es el miércoles en la hora de clase. Si es que hay alguien que ya sabe que por algún motivo no puede asistir
asistir y no puede hacer el cuestionario, escriba inmediatamente a la jefa de carrera para que lo justifique, porque ese es un cuestionario que es parte de la evaluación. Y por lo tanto, la única forma de justificarlos es por vía la escuela. Es una justificación que, recuerden que por ser una evaluación transversal, porque es para todas las secciones, es una justificación que tiene que ser con el conducto regular y requiere que ustedes escriban a más tardar 48 horas después de la evaluación. Es decir, por eso les recomiendo que si ya saben, lo hagan antes. Si tienen algún problema en el momento del cuestionario, de conexión, de internet, siempre saquen un pantallazo y también lo justifican vía la escuela. Ahora, cuando lo justifiquen vía la escuela, pueden también escribir el mismo correo con copia a mí para que yo le vaya diciendo inmediatamente al coordinador y lo podemos ir solucionando más rápido. Ya sabemos que ustedes lo están justificando y podemos solucionar más rápido nosotros el problema. O sea, podemos darles la opción de hacer el cuestionario después, otro cuestionario, pero del mismo tema. ¿Ya? Pero para que lo sepan, porque es lo que nos queda ahora a continuación. Ya, chicos, eso sería todo por hoy. Entonces, nos vemos el miércoles. Que estén muy bien, cuídense y estudien, porque no es difícil el cuestionario, pero es individual y ustedes tienen que ir respondiendo preguntas en el aula virtual. Ya, chicos, nos vemos entonces, que estén bien, chao.